Con nuestras biomoléculas, en este caso le toca la ocasión a las proteínas. Vamos a ver sus formas, sus niveles estructurales y la función de cada una de las formas de proteínas. Las proteínas son biomoléculas de alto peso molecular que se elaboran por la polimerización de unos precursores que reciben el nombre de aminoácidos. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en pequeñas cantidades algunas proteínas poseen fósforo y azufre. Una de las características fundamentales de las proteínas es su alta especificidad, tanto especificidad en estructura y función como la especificidad en especies. Para pensar un poco, le pongo esta frase que tomé del libro que estamos estudiando ahora. Dice: las proteínas virtualmente llevan a cabo todas las actividades de la célula. Son las herramientas moleculares y las máquinas que hacen que sucedan las cosas en nuestras células. Fíjense que las proteínas tienen, yo creo, el mayor compromiso de todas las biomoléculas, y esto se evidencia porque son una de las biomoléculas que mayor versatilidad tienen en cuanto a función y en cuanto a estructura. Las proteínas, por ejemplo, algunas tienen función enzimática, lo que quiere decir que actúan como catalizadores biológicos que aceleran la velocidad con que las reacciones químicas ocurren. Algunas tienen función estructural, que también se la pueden encontrar como una función de sostén. Ahí están por ejemplo, la queratina, que forma nuestras uñas, el colágeno, que la encontramos en la piel, en los tendones y en los músculos. Tienen función reguladora, como ocurre con ciertas hormonas que se destinan a regular procesos a distancia. Ahí está la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento. Pueden actuar también como factores de crecimiento y activadores de genes. Tienen una función importantísima como transportadores, no solamente transportadores de sustancia en el torrente sanguíneo, sino también como canales transportadores de un lado a otro de la membrana celular. Pueden actuar también como receptores de membrana, y unas proteínas muy conocidas por nosotros, que son la actina y la miosina, tienen la capacidad de permitir la contracción muscular, y a ellas entonces se le acredita la función de movimiento. Fíjense cuántas funciones, y faltan más, estoy segura. Ahí me falta, por ejemplo, la función de defensa. Las proteínas también se destinan a producir anticuerpos, que son sustancias químicas que nos defienden contra agentes agresores de cualquier índole, y ellas actúan, ¿verdad?, inhibiéndolo o acabando con ellos para que no puedan realizar ningún daño en nuestras células. Ahora, ¿de qué forma las proteínas pueden cumplir con esta gama tan amplia de compromisos biológicos? Pues una de sus características fundamentales por la que ellos pueden cumplir con esto es porque poseen estructuras moleculares prácticamente ilimitadas. La gran cantidad de aminoácidos que hay se combina de tantas formas que eso hace que la estructura de la proteína sea ilimitada. Cada proteína posee una estructura única, específica, un orden específico y una cantidad específica de aminoácidos, que eso le lleva a poder cumplir cada una función en particular. Poseen formas y superficies que le permiten interaccionar con otras moléculas y con otras células. Tienen un alto grado de especificidad, como ya les dije, y esto tiene que ver también con la gran especificidad de estructura. Y por ejemplo, para que tengan una idea, una enzima es capaz de reconocer una molécula. Hablamos, por ejemplo, de lípidos. Hay una enzima que se llama lipasa, que es la enzima que en el intestino nos va a ayudar a digerir los lípidos. Pero esa enzima solamente va a reconocer a los lípidos. Aunque hayan carbohidratos, aunque hayan proteínas, aunque hayan otras moléculas ahí, simplemente esa enzima no lo va a reconocer. Esto es lo que explica el alto grado de especificidad y la necesidad de que las proteínas sean tantas para que puedan cumplir con tantas funciones específicas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cada proteína tiene un orden específico de aminoácidos en su estructura, y de esto va a depender la función.
Esta información del orden, de la secuencia de aminoácidos que una proteína va a tener en su estructura viene codificado en nuestro genoma. Es decir, en nuestro ADN están codificadas las proteínas que nosotros vamos a necesitar. Y de manera similar a lo que brinda en cuanto a energía, 1 gramo de carbohidrato, de igual manera las proteínas nos brindan 4 kilocalorías cada vez que nosotros consumimos 1 gramo. Ahora, ¿cuándo las proteínas van a ser utilizadas como fuente energética? Cuando prácticamente ya tú hayas agotado todas las otras fuentes de energía, porque las proteínas tener tantas funciones importantes, pues vamos siempre a utilizar primero los carbohidratos y después los lípidos para obtener energía, no en primer lugar las proteínas. Este es el precursor de las proteínas, recibe el nombre de aminoácido, es decir, que una proteína es una polimerización de aminoácidos a través de un enlace covalente y fuerte estable en medio acuoso que recibe el nombre de enlace peptídico. Existen aproximadamente 20 aminoácidos proteicos. O sea, de los aminoácidos que existen en la naturaleza, 20 se van a destinar a sintetizar proteínas, pero con estos 20 se pueden ordenar en tan variable número que esto va a permitir que existan muchísimas proteínas de maneras diferentes. Esta es la fórmula general de un aminoácido. Un aminoácido está constituido por un carbono central que recibe el nombre de carbono alfa, que de hecho es un carbón anomérico porque tiene sus 4 valencias sustituidas con elementos distintos. Este carbono tiene una valencia sustituida con un grupo carboxilo, tiene una valencia sustituida con un grupo amino. Es por esto que esta molécula se llama aminoácido, porque tiene un grupo ácido y un grupo amino. Tiene una valencia sustituida con un hidrógeno y tiene una valencia sustituida con una cadena R, que también se llama cadena lateral. Esta cadena es distinta en cada uno de los aminoácidos y esto es quien le da a la proteína su especificidad en estructura y también su especificidad en función. Fíjense que le estoy señalando el carbono alfa, le estoy diciendo que todos los aminoácidos tienen de manera constante un grupo carboxilo y un grupo amino y que tiene una estructura variable que se conoce como cadena lateral o cadena R, que es quien va a dar la especificidad a cada una de las proteínas. Recuerden, una parte constante, grupo amino y grupo carboxilo, y una parte variable, cadena lateral o cadena R. Este es el esquema que le va a permitir a ustedes entender el enlace peptídico. ¿Qué es el enlace peptídico? Es el enlace que se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido para poder unir esos aminoácidos y que exista una polimerización para formar dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos y hasta proteína. Miren cómo se forma un enlace peptídico. Este es un aminoácido número 1. Miren su grupo amino, miren su grupo carboxilo y su cadena lateral. Pues, ¿qué va a pasar en la formación del enlace peptídico? Que el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido van a reaccionar en una reacción química de condensación. Y fíjense que por condensación se va a liberar una molécula de agua. Y entonces cuando yo elimine mi grupo hidroxilo y mi ion de hidrógeno para formar mi molécula de agua, me quedaré con esta estructura, que es un carbono con el doble enlace con el oxígeno, este doble enlace, y un nitrógeno con un enlace simple con el hidrógeno. Esta, que está entrecuadrada aquí, recibe el nombre de enlace peptídico. Se lo pueden encontrar también como un grupo carbamino, porque está formado por una porción del carboxilo y una porción de el amino. De esta forma ya no tengo un solo aminoácido, sino que tengo 2 aminoácidos unidos y eso recibe el nombre de dipéptido. De nuevo, le presento una imagen del enlace peptídico. Fíjense, un grupo carboxilo va a ceder su grupo hidroxilo, un grupo amino va a ceder un hidrógeno, forma una molécula de agua y me quedo entonces con mi enlace peptídico. Fíjense que el enlace peptídico tiene un carácter parcial de doble enlace. ¿Por qué? Porque el carbono tiene un doble enlace con el oxígeno en esta formación. ¿Cómo están estructuradas las proteínas? Pues las proteínas se describen
en 4 niveles estructurales. Es lo que se conoce como estructura primaria de las proteínas, estructura secundaria de las proteínas, estructura terciaria o plegamento tridimensional de las proteínas y estructura cuaternaria o ensamblaje de subunidades de proteína. ¿Qué es lo más importante de aquí? Saber que esta estructura ocurre en un orden específico y saber que la estructura primaria es quien guarda la secuencia y el orden de aminoácidos de la proteína y que este es el nivel más importante porque de este orden y secuencia pues entonces va a depender que la proteína pueda realizar una función biológica. La estructura primaria de las proteínas es esto que estamos viendo aquí. Fíjense, esto es cada circulito de eso implica un aminoácido, es el orden y la secuencia de aminoácidos unidos a través de enlace peptídico. Orden y secuencia de aminoácidos unidos a través de enlace peptídico. Este orden es específico para cada uno de proteína. Está codificado genéticamente y es de este orden de aminoácidos que va a depender la función de la proteína. Fíjense, por ejemplo, para que entiendan, yo tengo aquí la codificación genética para la hemoglobina normal. Cuando la hemoglobina está codificada normalmente me va a permitir obtener un glóbulo rojo circular. En el caso de una enfermedad que ha sido una de las enfermedades con más prontitud se estudió sobre las mutaciones y el cambio de aminoácido, vamos a tener un ADN mutante en el que se sustituyó un aminoácido que recibe el nombre de ácido glutámico por otro aminoácido que recibe el nombre de valina. Fíjense que en esta posición, en la hemoglobina normal, está el ácido glutámico y en la hemoglobina anormal, entonces, está la valina. Cuando se codifica anormalmente ese orden de aminoácidos, pues entonces me genera un glóbulo rojo anormal, esférico, o mejor dicho, puntiagudo en forma de media luna, y esto no va a permitir que el glóbulo rojo circule de manera normal a través de los vasos sanguíneos. Este cambio va a provocar una enfermedad que se llama anemia de células falciforme o falcemia, o lo que es lo mismo, ciclemia, que se caracteriza por anemia, por crisis de dolor, por crisis vasoclusiva, que incluso puede llevar a los pacientes a infartos pulmonares o cerebrales y que les pueden costar la vida. Después que ya yo tengo mi estructura primaria, mi orden y secuencia de aminoácidos, pues esta estructura va a plegarse en el espacio para formarme una cadena que puede tener dos formas, puede ser alfa hélice o puede ser hoja plegada. Fíjense que yo lo único que he hecho es tomar mi cadena lineal de aminoácidos y doblarla en el espacio. ¿Qué pasa? Que cuando ese doblez ocurra, va a haber el encuentro de grupos funcionales de frente de la cadena que le dio origen. En este caso, los grupos que se van a encontrar son los grupos que forman el enlace peptídico. Aquí yo tengo un enlace peptídico. Aquí en la otra cadena que está de frente tengo también un enlace peptídico y fíjense cómo el hidrógeno de un enlace peptídico se encuentra con el oxígeno de otro enlace peptídico y ahí me forma un puente de hidrógeno. Por tanto, el puente de hidrógeno es el enlace químico que estabiliza la estructura secundaria de las proteínas. Como ya les dije, la estructura secundaria de la proteína puede representarse en dos formas, en alfa hélice o en hoja plegada. Esta, la primera que tengo aquí, es lo que representa el alfa hélice. Fíjense que es una estructura que se tuerce en el espacio porque es una estructura secundaria tridimensional y va a ser estabilizada por la formación de puentes de hidrógeno gracias a los elementos que forman el enlace peptídico. En este caso, los puentes de hidrógeno están situados uno justamente arriba del otro y de esa forma cuando se encuentran de frente, pues forman el puente de hidrógeno. O mejor dicho, los elementos del enlace peptídico están situados uno encima de otro y cuando se encuentran de frente, pues entonces se forma el puente de hidrógeno. En el caso de la hoja beta o hoja plegada, también se caracteriza porque
Las uniones que los estabilizan son muchos puentes de hidrógeno, fíjense, entre el oxígeno y el hidrógeno, entre el hidrógeno y el oxígeno de los diferentes enlaces peptídicos. Pero ¿qué pasa? Que estas uniones no son una encima de otra, sino que son de manera perpendicular al eje principal de la cadena polipeptídica. Fíjense, aquí tenemos el eje principal y perpendicularmente a ella pues se van formando los diferentes puentes de hidrógeno que lo estabilizan. La estructura terciaria es una estructura muy especial, es como quien dice la conformación espacial definitiva de la proteína. Va a estar estabilizada por un grupo de uniones no covalentes, pero vamos a tener en ella la presencia de los puentes disulfuro, que son puentes que se van a dar entre aminoácidos que tengan azufre en su cadena lateral, como ocurre con la cisteína y con la metionina. La estructura terciaria es el nivel que va por encima de la estructura secundaria. La estructura secundaria solamente está estabilizada, como vimos, por puentes de hidrógeno, pero la estructura terciaria, además de puentes de hidrógeno, posee otras uniones no covalentes, como son las uniones de Van der Waals, como son las uniones hidrofóbicas, como son los puentes salinos. La estructura secundaria se limita a un pequeño número de conformaciones, pero la estructura terciaria es prácticamente ilimitada. Estas son las diferentes puentes o enlaces que vamos a ver en la estructura terciaria de las proteínas. En el caso de que los aminoácidos posean cisteína y metionina, pues vamos a ver puentes disulfuro. Miren, dos grupos azufre, por eso se llama puente disulfuro. Podemos ver también en el número 2 uniones electrostáticas que se van a dar entre un grupo cargado negativamente y otro grupo cargado positivamente, como cuando se encuentran, por ejemplo, un aminoácido ácido con un aminoácido básico, el grupo carboxilo y amino reaccionan para formar un puente electrostático o una unión electrostática. El puente de hidrógeno, que ya lo conocemos, que se va a dar entre el oxígeno, que es un elemento muy electronegativo, u otro elemento muy electronegativo, como por ejemplo el nitrógeno, y el hidrógeno, que es un elemento muy electropositivo. Igual pasa, fíjense, en los aminoácidos aromáticos que poseen puentes o uniones o iones hidroxilo en su cadena lateral y permite la formación de puentes de hidrógeno. Y las interacciones o uniones hidrofóbicas, que son aquellas que se van a dar entre las moléculas que tengan átomos con un solo tipo de carga positiva, como en el caso de los que tienen carbono e hidrógeno, que el carbono es un elemento muy positivo, el hidrógeno es un elemento muy positivo, pues entonces no va a poderse formar puentes de hidrógeno y se da entonces una unión que se llama interacción hidrofóbica. Esas son las uniones o las fuerzas químicas que unen los elementos en la cadena lateral de la estructura terciaria de las proteínas. En la estructura terciaria de la proteína podemos encontrar dos tipos de proteínas. Las proteínas fibrosas, que son alargadas, que se destinan básicamente a formar la estructura de afuera de nuestro organismo, por ejemplo, la piel, el pelo, las uñas, las fibras. Y estas se caracterizan porque van a ser insolubles en agua, van a ser muy resistentes a las fuerzas, al rozamiento, al corte que nosotros podamos recibir en nuestros tejidos externos. En cambio, las proteínas globulares son unas estructuras más compactas que se caracterizan porque son solubles en agua y lo vamos a encontrar en los medios intracelulares, como por ejemplo la hemoglobina, que la podemos encontrar circulando en el torrente sanguíneo porque es una molécula soluble en agua. Y la estructura cuaternaria va a ser como un conglomerado de moléculas que han llegado a tener su estructura terciaria. Fíjense que yo aquí tengo 4 subunidades. Cuando yo tengo una estructura terciaria, yo tengo una subunidad. Y en la estructura cuaternaria yo voy a tener la unión de varias subunidades, ya sean iguales o diferentes, a través de enlaces no covalentes, de enlaces simples, para que la proteína pueda llegar a su estructura máxima y desempeñar su función biológica. Esta es la estructura más compleja. Lo más importante es que las uniones deben ser débiles para que el cambio conformacional de la proteína se pueda dar con facilidad y ella poder realizar
su función biológica. Un ejemplo de esta proteína o de proteínas con esta estructura es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína formada por 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, unidas por enlaces débiles. Y de esa forma, pues entonces vamos a tener un agregado que es una estructura más compleja que puede permitirle a la proteína realizar todas sus funciones biológicas. Ya les mencioné que las proteínas en estructura cuaternaria pueden estar formadas por subunidades idénticas o por subunidades distintas. En el caso de que las subunidades sean idénticas, pues estamos hablando de un homodímero, el prefijo homo quiere decir igual, y en el caso de que las subunidades no sean idénticas, pues entonces estamos hablando de un heterodímero. Hetero quiere decir diferente. Esta es una figura en la que se refleja la estructura de las proteínas en subunidades. En este caso, tenemos una proteína en estructura cuaternaria formada por 2 subunidades idénticas. Esta que está coloreada en amarillo y la que está coloreada en azul. Y estas estructuras que vemos aquí blanquitas son puentes o uniones que permiten la unión de las 2 subunidades. En el caso de esta estructura cuaternaria, es la estructura de la hemoglobina. Está formada, como ya les dije, por 4 subunidades, 2 subunidades alfa, que son las que están en un color más clarito detrás, y 2 subunidades beta. Perdón, 2 subunidades alfa y 2 beta. Y este es el átomo de hierro, que sabemos que también forma parte de la hemoglobina, que va a permitir junto con los otros aminoácidos, pues la función de esta molécula de transporte de oxígeno, de dióxido de carbono, también de iones de hidrógeno en el torrente sanguíneo. Lo más importante es que sepan que estos puentes que unen la estructura cuaternaria de las proteínas deben ser uniones débiles, nunca van a ser uniones covalentes, nunca van a ser puentes disulfuro ni enlace peptídico, porque entonces va a ser muy difícil que la proteína se transforme para poder realizar su función biológica normal. Les cuelgo esto para que sigan viendo el contenido que abordaremos en el examen.